siguiente año continúa. Tenemos otros 15 temas. Ahora hemos tenido ya 15 temas, casi 15 temas, donde hemos de alguna manera examinado la doctrina, recordado, reforzado muchas creencias, mucho de lo que tú y yo debemos conocer, ¿no? Así es que hemos llegado a este día 14 de julio y el tema que nos toca en esta mañana es enfoque, es vivir enfocados en Jesús, ¿no? Enfocados en Jesús. Y creo que un pasaje que nos puede ayudar para entender el vivir enfocados es Mateo 6:33. Si me acompañas a buscarlo, dice la palabra del Señor en Mateo 6:33, dice: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas, ¿no? Sabemos que este pasaje tiene un contexto del afán, del vivir preocupados por el día de mañana, en el alimento, el vestido, y posterior a esta narración que el Señor Jesús tiene, les va a decir esto: más bien busquen primeramente el reino de Dios. No estén afanados, turbados, preocupados, sino más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Vamos a orar un momentito para que el Señor nos guíe. Señor, queremos invocar tu nombre. Tu palabra dice que donde dos o más están reunidos en tu nombre, ahí estás. Queremos confiar en ello, Señor. Fortalece nuestra fe. Oramos porque tu Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad. Ayuda a cada uno de mis hermanos, porque lo que vamos a tocar son palabras de Dios. Es hablar de lo espiritual, y lo espiritual solo se entiende si tu Espíritu nos ayuda a entenderlo, Señor. Tú mismo vas a decir que Él nos recordará y nos enseñará todas las cosas. Por eso oramos por tu bendición y tu ayuda, y descansamos en lo que tú harás, en el nombre de Jesús. Amén. Pensando acerca del enfoque, ¿qué tenemos visible que nos ayude a entender algo más de lo que es enfocarse? Y creo que tú y yo tenemos la experiencia, quizás cuando hemos sido niños, o aún ahora de repente hemos podido tener la experiencia de utilizar una lupa, ¿no? Una lupa, y direccionándola de tal manera que ésta enfoque la luz que recibe y pueda encender un papel. De esta manera se enfoca la luz para hacer fuego, ¿cierto? Pero también tenemos descubrimientos científicos como el láser, ¿no? Que es una concentración de la luz. Y miren qué poderoso es un rayo láser. De esta manera, de alguna manera, podemos algo entender de lo que es enfocarse. Y creo que es algo que Dios quiere que tú y yo en esta mañana entendamos. Que tu vida y la mía tienen que estar enfocadas en lo que dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si tú y yo vivimos enfocados en esa búsqueda, entonces va a continuar lo que sigue. Y todas estas cosas os serán añadidas. Y todas estas cosas os serán añadidas. Hablando de enfocarse, creo que algo que podríamos mencionar para ir aclarando el tema es como hablar acerca de tener un objetivo en mi vida, ¿no? Es tener un objetivo por encima de otro, es tener una meta por encima de otras, es tener un deseo por encima de otros. De esta manera, entonces, de alguna manera hablamos de una prioridad sobre cualquier otra cosa. Es tener un propósito definido, una resolución en tu vida.
una resolución en tu vida. Y creo que algo que nos puede dar más entendimiento es lo que desde un inicio Dios se encargó de comunicar a su pueblo. ¿Cuál fue? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y es algo que Dios ha querido que quede bien presente, ¿no? Bien presente, que su pueblo se enfoque en Él. Amar a Dios sobre todas las cosas, que no haya competencia. Sin embargo, algo que tú y yo estamos convencidos, yo creo que tú me vas a dar la razón, es que mantenerse enfocado es todo un reto. Es todo un reto en medio del sistema, en medio de este mundo en el cual vivimos. Un mundo que nos demanda atención. Un mundo frenético, agitado, y que en cualquier momento salta algo y quita tu atención, el mantenerte enfocado en algo. Entonces, es todo un reto el mantenerse enfocado. Lo que más bien podríamos decir que es fácil es mantenerse desenfocado. ¿Por qué? Porque pueden pasar días, pueden pasar meses, pueden pasar años, y tú y yo podemos mantenernos desenfocados. No entender qué es la voluntad de Dios para mi vida, qué es lo que Dios quiere para mi vida, y caminar rutinariamente, y por ende no dar los frutos que Dios espera de cada uno. Ese es vivir desenfocado, y creo que es algo que de repente tú y yo podemos experimentar. El enfoque es una práctica espiritual que tiene que ver con prioridades. Tiene que ver con prioridades. Y cuando uno tiene bien formadas sus prioridades, entonces va a estar convencido si su fe es la correcta, si sus creencias son las correctas y si está cumpliendo la voluntad de Dios en su vida. Uno va a tener la seguridad de ello cuando está enfocado, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender tú y yo es que la voluntad de Dios desde el inicio de la creación es que tú y yo vivamos una vida enfocada. Ya el primer mandamiento, creo que los que han estado asistiendo a los cultos de oración, hemos estado o estamos tratando todavía lo que es los 10 mandamientos, y el primer mandamiento nos va a hablar de eso: no tengas otros dioses delante de mí. ¿Por qué? Porque Dios sabía que es fácil levantar otros dioses, levantar ídolos, levantar otra cosa que llame nuestra atención, que Dios salga de nuestra prioridad y que otras cosas tomen prioridad en tu vida y en la mía. Por eso es que su primer mandamiento nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y creo que eso es lo que está claro, nos da seguridad, nos da entendimiento. Pero en medio de eso, lo que Dios creo que quería decir es que debemos, al ser Dios, nuestro Dios, debe ser Él nuestra autoridad, y por ende también, hablando de este mandamiento, dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. De alguna manera dándonos a entender que Él debe ser tu prioridad, pero a su vez también que Él es el que va a suplir todas tus necesidades. Por eso dice: y todas estas cosas os serán añadidas. Él es el único que puede suplir toda necesidad. No solamente estamos hablando de necesidades materiales, estamos hablando también de necesidades emocionales, de planes, de decisiones. Él es el que puede satisfacer toda necesidad. Y no solamente lo menciona, si tú te das cuenta, Jesús también va a hacernos dar cuenta de que tú y yo podemos levantar otros dioses. Y Él
justamente en la palabra nos va a decir, por ejemplo, dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Yo diría de esta manera este pasaje: no acumulen para sí tesoros en la tierra. No se dediquen a hacer tesoros en la tierra. Y déjame decirte que muchas veces creo que aún como cristianos nosotros trazamos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras perspectivas, sueños, y muchas veces tenemos la costumbre de, una vez ya trazado nuestro destino, por decir así, simplemente utilizamos a Dios como un accesorio. Señor, por favor, bendice lo que yo estoy haciendo. Bendice mis planes, bendice mis proyectos, bendice mi trabajo, bendice mi familia. Pero nunca, de repente, le pedimos a Él si esos planes están dentro de Él, si esos planes que Él tiene para nosotros concuerdan con nuestros planes. Hablando de prioridades, una de las prioridades sería que sus planes tienen prioridad sobre mis planes, sobre mis sueños, sobre mis proyectos. De esta manera, Jesús nos está diciendo ahí, no acumulen para sí tesoros en la tierra. No se dediquen a lo que es de ustedes. Más bien dice, hagan tesoros en los cielos. Porque donde esté tu tesoro, yo diría, donde está tu enfoque, ahí estará tu corazón. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Cuál es tu gran necesidad? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta? Si tú no lo canalizas dentro de lo que es la voluntad de Dios, eso va a tomar el lugar de Dios. Por ende, Jesús no solamente nos habla acerca de las posesiones, buscando riquezas, sino también nos habla de visión. Dice, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densas será la oscuridad. Creo que el Señor no solamente se ocupa de las cosas que pueden tomar su lugar, sino también nos habla si andamos en la vida con visión. Si yo sé exactamente para qué estoy en este mundo. Jesús va a decir, mi alimento es hacer la voluntad de Dios y acabar la obra que Él me encargó. Una de las cosas que tú y yo tenemos que preguntarnos es, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es la obra que yo tengo que acabar? En este mundo, Dios me ha dejado para algo. ¿Cuál es esa obra? Jesús la tenía bien clara. Hacer la voluntad de Dios y acabar la obra que se le fue encargada. Es tener visión en la vida. ¿Para qué Dios me tiene en este mundo? Él va a seguir diciendo, buscando ese enfoque en ti y en mí, Él va a seguir diciendo y dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede tener dos señores. Creo que hasta ilógico es cuando escuchaba ahí, cuando alguien de repente por ahí va al campo y por ahí quiere cazar dos conejos que son muy veloces, tiene que definirse por uno, no puede ir tras dos. Creo que eso es lo más claro que podemos entender cuando dice, no puedes tener dos señores, o amarás a uno y menospreciarás a otro. Dios quiere que tú y yo entendamos que desde el principio su voluntad ha sido que tú y yo nos mantengamos enfocados. Y creo que en esta mañana
Él nos dice que tú y yo nos preguntemos, ¿qué tipos de tesoros están impidiendo que tú te mantengas o que yo me mantenga enfocado? ¿Qué tipo de tesoros? ¿Qué para ti es muy valioso? Quizás algo que no puedes renunciar, algo que simplemente está ahí y que no deja que Dios tenga el primer lugar. ¿Cómo está tu visión en la vida? ¿Está enfocada en Dios? ¿Tu trabajo forma parte del plan de Dios? ¿El proyecto de enamorada o de matrimonio está dentro de los planes de Dios? ¿Tu profesión está dentro de los planes de Dios? ¿Los placeres estarán dentro de que tú y yo tenemos autorización de gozar en la medida que Dios nos permite? ¿Estarán dentro de los planes de Dios o son placeres que toman prioridad sobre lo que es enfocarse en Dios? Yo creo que en esta mañana tú y yo tendríamos que responder a esas preguntas. Pero déjame decirte que Dios no solamente quiere que tú y yo entendamos que debemos vivir enfocados en Dios, en buscar primeramente el reino de Dios, sino también Él ha dejado en la Escritura ejemplos, modelos de lo que es una persona enfocada en lo que es Dios, en lo que es buscar primeramente el reino de Dios, y personas que no están enfocadas o que perdieron el enfoque. Uno de ellos es Josafat. Si tú ahí quieres buscar Segunda de Crónicas 17 del 3 al 6, Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 17 del 3 al 6 dice: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Interesante, porque Josafat no buscó gloria, no buscó riquezas, pero le fueron dadas. Mire el proceso, mire el proceso. Josafat dice, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, y todo lo demás será añadido. Y dice, Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Qué interesante el proceso. Dios nos dice que nos enfoquemos. Enfoquémonos en Dios, y Él dará, dice, como dice el mandamiento, todas las cosas os serán añadidas. Aquellas cosas que tú necesitas y que Dios sabe que tú necesitas, Él las añadirá. Josafat es un buen ejemplo de lo que es buscar a Dios, buscar primeramente el reino de Dios. Josafat es un ejemplo de vivir enfocado en Dios y simplemente dejar que Él añada estas cosas. Pero no fue la vida muy solamente fácil. En un momento de la historia de Israel se va a ver que un ejército venía a invadir Judá. Y Josafat, como tú y como yo, frente a un problema, una circunstancia difícil, él se atemoriza. Pero al igual que tú y yo, no es un robot, se atemoriza. Pero es interesante que su enfoque lo lleva a la práctica. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 20:12, dice, Dios nuestro, él se dirige a Dios, su enfoque era Dios, y dice, Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto
Su enfoque era Dios. Él no se dedicó a preparar estrategias, a formar un ejército, a hacer un entrenamiento. Él se dedicó a enfocarse en Dios. Por eso mira lo que él dice: no sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Pero es interesante la respuesta que Dios tiene. Segunda de Crónicas 20:17 dice, mira la respuesta de Dios: pero ustedes no tendrán que intervenir en la batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos, para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y Jerusalén, no tengan miedo, no se acobarden, salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. No pongo toda la historia, pero dice que en ese día Jehová turbó a todo el ejército que venía contra Judá, y entre ellos se mataron. Cuando Josafat llegó con el pueblo de Israel, simplemente vieron cadáveres. ¿Qué había hecho? Dios había intervenido. Pero mira lo que pasa, esto todavía es más interesante. Mira Segunda de Crónicas 29 al 30. Una vez que pasa eso, dice: al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellas, de las naciones. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. No solamente lo defendió de este ejército que venía, sino aún se encargó de todas las naciones alrededor a poner temor de que había un Dios al cual Josafat y el pueblo de Israel estaban enfocados en seguir, en poner primeramente el reino de Dios y esperar que Dios después haga con ellos lo que tenga que hacer. No solamente vemos esos tipos de ejemplos en el Antiguo Testamento, creo que tú y yo hemos escuchado acerca de Pedro, en Mateo 14, del 22 al 33, la experiencia de los discípulos que están en el lago, están en el mar, una tormenta, y en medio de esa tormenta Jesús les da alcance caminando sobre las aguas, y al enterarse ellos se asustan y dicen: un fantasma. Y Jesús les tiene que decir: no se asusten, ni teman, soy yo. Pero Pedro, al escuchar si eres tú, al escuchar que era Jesús, le dice: si eres tú, manda que yo vaya. Y dice la historia que Pedro, y Jesús le va a decir: ven. Y dice la historia que Pedro baja de la barca y comienza a caminar. Pero al ver el viento fuerte, dice, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pero es interesante lo que vemos. Un hombre que perdió el enfoque. Un hombre que empezó enfocado, diciéndole: si eres tú, manda que yo vaya. Pero en medio de la circunstancia, lo difícil que estaba enfrentando, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Un hombre que perdió el enfoque, pero que después lo retomó. ¿Por qué? Mira lo que dice ahí. Al final dice: entonces Pedro gritó: Señor, salva. Volvió a ese enfoque, enfocarse en Dios, en saber que no es Él el capacitado para caminar sobre las aguas, sino es el Dios el que me lleva a través de cualquier problema y circunstancia en la vida. Es un Dios que me lleva de la mano. De la misma manera vamos a ver algunos ejemplos también de los discípulos, hombres que habían fracasado al negarle, al abandonarlo y dejarlo solo en el momento de la crucifixión. Pero esos fracasos pasaron y después ahora ellos han adoptado una valentía y una firme devoción a Dios, de tal manera que las autoridades religiosas de su tiempo los quieren apresar. Es más, los apresan, pero sucede un portento y ellos son liberados. Y una vez más van a la plaza a seguir compartiendo el Evangelio. Una vez que las autoridades llegan y mandan a llamarlos, ellos van, llegan a la cárcel y ven todo cerrado, aún la guardia puesta. Y ellos nos explican qué ha pasado.
Pero por ahí alguien les dice que estos que estaban ahí están en la plaza predicando. Ellos una vez más quieren, ya que les habían dicho que no prediquen, quieren tomarlos, quieren aprisionarlos y aún quieren matarlos. Pero ahí se levanta un hombre de parte de ellos. Mira cómo es la provisión de Dios. Ellos enfocados ya no en Dios, ahora en el propósito y función que Dios les daba, que era compartir el Evangelio. Pero se levanta un hombre de religioso, Gamaliel, y mira lo que dice él. Él va a decir: hace tiempo se levantaron varios hombres, haciendo pensar que eran alguien importante, alguien que, un profeta, un elegido. Pero una vez que los mataron, la obra se desvaneció, porque sus discípulos fueron esparcidos. Y Gamaliel, al mencionar estos ejemplos, está haciendo eco de lo que había sucedido con Jesús. Había sido muerto, ellos no reconocían su resurrección, pero Gamaliel toma eso y dice: si esto es de Dios, esta obra no podrá ser parada. Pero si no es de Dios, esto se desvanecerá. Así es que tengan cuidado, les dice. No vaya a ser que estemos peleando contra Dios. Un hombre religioso, un hombre de los que se oponían, hace esa provisión de cuidado para estos discípulos. Y no solamente ellos estaban resueltos, enfocados en lo que era el propósito que Dios les había dejado, sino gozaron del cuidado de Dios. Pero mira, una vez que terminó ello, dice: y día tras día, Hechos 5:42 dice: y día tras día en el templo y en las casas, de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Su propósito, la función, lo que les había sido encargado, continuó aún con más fuerza. Ese es el sentir de una persona que vive enfocada, no solamente en Dios, sino en lo que Dios me ha dado en hacer. Estos ejemplos nos ayudan a entender la experiencia de vivir enfocado o desenfocado. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte que el vivir enfocado o vivir desenfocado tiene un fruto, tiene un producto, tiene una respuesta. Y queriendo Dios que eso no pasase con su pueblo, ya terminando Deuteronomio, ya Moisés estaba a punto de morir, y Dios, pensando en su pueblo, les va a advertir acerca de lo que vendría. Deuteronomio 30, del 15 al 20, nos va a hablar de ese fruto que Dios esperaba en su pueblo. Mira lo que dice Deuteronomio 30, 15 al 20, algunos versículos. Si hablo todo, nos tomaría mucho tiempo. Dice: hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre estar enfocado y no estar enfocado, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se revela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Yo pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob.
Yo te digo ahora, elige estar enfocado o sigue viviendo desenfocado. Para bendición nuestra, este pueblo tomó una decisión. Decidieron obedecer a Dios. Pero ¿sabes qué? Su enfoque duró 7 años. Dice la palabra que ellos escogieron obedecer a Dios. Y los siguientes 7 años fueron los más fructíferos de la historia de Israel. Fueron los días gloriosos de Dios. Porque ellos tomaron esa decisión de vivir enfocados. Pero sabemos que después perdieron el enfoque. ¿Saben qué? Una de las funciones de la iglesia, yo creo que cuando estamos narrando esta palabra de Dios, me hacía recordar cuando tocaba esto, este estudio que hemos tenido en esta semana pasada acerca de Nehemías y cómo es que Nehemías, volviendo a Jerusalén a reconstruir los muros, hace que Esdras lea la ley. Y una vez que Esdras comienza a leer la ley, el pueblo que escuchaba comienza a llorar. Comienza a llorar, ¿por qué? Porque van reconociendo lo que Dios les había advertido. Y cómo es que perdieron todo lo que Dios les dijo. Y ahora ellos estaban volviendo. Sus antepasados ya no volvían, ya habían pasado. Este pueblo perdió el enfoque y fue juzgado, y hasta ahora están en ese problema. Pero no solamente creo, como te decía, la iglesia cumple la función de que en esta mañana tú también te evalúes. ¿Estarás enfocado en Dios? ¿Tu vida estará enfocada en Dios? ¿Sabes que uno de los indicadores que muchos predicadores han dicho de la vida de la iglesia es sus tiempos de oración? Y en los tiempos de predicación, como es el domingo, usualmente somos 350, 400, pero el miércoles somos 40. Mi pregunta es, ¿estarás enfocado? ¿Estaremos enfocados en Dios? ¿Estaremos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, esperando que todas las cosas sean añadidas? ¿Sabes qué? La función de la iglesia es hacer conocer eso, hacer conocer esto. La función de la iglesia es decir lo que la palabra dice. La palabra te va a incomodar, porque la misma palabra dice que es como espada de doble filo, que traspasa hasta las coyunturas y los tuétanos, hasta lo más profundo de tu alma. Y creo que en esta mañana tú tienes y yo tenemos que evaluar si tú vives una vida enfocada en Dios. Si parte de tu vida es servir a Dios, si parte de tu vida es andar en la obra de Dios, si parte de tu vida es conocer cada día más a Dios, si parte de tu vida es andar en la voluntad de Dios, si sabes el propósito por el cual estás acá. Esa es la función de la iglesia. Pero no te obliga, pero sí la función de la iglesia es advertir. Ya el Señor Jesús también lo dijo. En su momento, Él dirá, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero también dirá a otros, apartados de mí, no os conozco. La función de la iglesia es advertir cómo está tu enfoque y que tú tomes una decisión. No solamente Dios lo hace por medio del Antiguo Testamento, sino también el apóstol Pablo toma este desafío a los creyentes para que confirmen su compromiso con Dios. Él en Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2, mira lo que él dice. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios,
Les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero es interesante cómo lo dice el apóstol Pablo. No obliga, dice, os ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo en sacrificio vivo. Dios no te va a obligar, es tu decisión vivir o no enfocado en Dios. Es tu decisión. No solamente dice eso el apóstol Pablo, en Colosenses 3, del 1 al 4, dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados en gloria. Concentren su atención en las cosas de arriba. ¿Será que así vivimos? Nuestra mente tiene esa prioridad. Vivimos cada día, ¿sí? Sigue el apóstol Pablo diciendo que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Dios con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Que habite en ustedes la palabra de Cristo. Yo veo la Academia Bíblica ahora desierta. Entonces, yo creo que tú y yo tenemos que examinarnos. Pensamos que el cristianismo es venir el domingo. ¿Eso es cristianismo? Yo creo que tú y yo, Dios nos está haciendo un llamado de atención. ¿Estás enfocado en Dios? Dice que así como Dios le advirtió a ese pueblo, al pueblo de Israel, para que viva enfocado, escoge pues la vida para que te vaya bien. Dios sigue dando la misma advertencia. Si nos enfocamos en Cristo y sus prioridades para nuestra vida, experimentaremos nuestros propios días gloriosos como los vivió Israel. ¿No sería bueno vivir lo que Dios tiene para nosotros? Yo creo que a raíz de este mensaje tú y yo tenemos que hacer algunas decisiones. Preguntarte, ¿estás enfocado? ¿Son tus prioridades buscar el reino de los cielos? Y ¿sabes qué? Quizás implique este análisis un cambio de decisiones, un cambio de acciones. Decisiones y acciones que quizás no quieres renunciar, no quieres dejar, pero es tu decisión, sigue siendo tu decisión. Hemos visto a lo largo de este mensaje ejemplos de los hombres que vivieron enfocados y cómo disfrutaron de lo que Dios tenía para ellos, y también de los que no estuvieron enfocados y que es lo que también cosecharon. ¿Sabes qué? El fruto de vivir una vida enfocada en el reino de los cielos es una paz inquebrantable, de la mano de Dios, el cual nos ama y quiere lo mejor para su pueblo, para ti y para mí esta mañana. Pero tú necesitas decidirlo, y yo también. Que el Señor nos permita evaluar lo que dice en su palabra. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Es una promesa de Dios.
Yo pienso que esto no es una sugerencia, yo pienso que es un mandamiento. Tú y yo debemos vivir enfocados en Dios. Oramos. Padre Santo, queremos acercarnos en esta mañana delante de ti. Señor, creo que tu palabra es clara. Y creo que así como 2000 años atrás al pueblo de Israel les advertías, porque querías el bien de tu pueblo, Señor, les advertías que elige pues la vida, todavía les decía, para que te vaya bien. De la misma manera en esta mañana, tú estás llamando a tu pueblo a que medite, a que evalúe, a que tome decisiones, pero decisiones concretas, decisiones, resoluciones para nuestra vida. Yo creo que en esta mañana hay mucha gente que viene los domingos, pero todavía no es miembro, todavía no sirve, todavía no se ocupa de las cosas de Dios. Y el cristianismo no es venir un domingo, el cristianismo es vivir cada día enfocados en ti, Señor. Yo creo que en esta mañana cada uno tiene que tomar decisiones, y esas decisiones quizás no nos agraden, Señor, pero queremos hacer la invitación, si hemos entendido tu palabra, el podernos levantar en esta mañana y decir: Señor, ayúdanos a enfocarnos en ti. Queremos vivir enfocados en ti. Queremos vivir enfocados en la obra que nos has encargado. No queremos vivir en el sistema material en el cual vivimos, buscando cada uno su progreso, su prosperidad. Tu palabra es clara cuando dice: todas estas cosas os serán añadidas, todas las que tú necesitas, pero busca primero el reino de Dios y su justicia. Señor, en esta mañana nos ponemos de pie para tomar esas decisiones. Si tú en esta mañana has entendido la palabra de Dios y quieres tomar esas decisiones, yo te pido que te pongas de pie, vamos a orar. Si ese es tu deseo, si ese es tu deseo, ponte de pie en señal de que las decisiones que vas a tomar son para estar a cuenta con Dios. Pero también déjame decirte, si hay alguien en este templo que quizás has experimentado situaciones difíciles en la vida, problemas, como todos los pasan, pero que hasta ahora tú no has experimentado la ayuda de Dios en tu caminar. Tú no has experimentado la paz de Dios que le da a toda aquella persona, como hemos visto, que busca a Dios, que busca su reino. Yo creo que Dios te ha permitido escuchar esto para que tú lo puedas experimentar, porque, como hemos dicho, la voluntad de Dios es lo mejor para tu vida. Pero lo mejor para tu vida es que estés enfocado en Él. Si en esta mañana tú nos visitas y tú quieres la bendición de Dios para tu vida y para los tuyos, yo también te pido que te pongas de pie. Si hay alguien que nos visite en esta mañana, Dios quiere bendecir tu vida. ¿Sí? Juntos nos vamos a dirigir a Dios y espero que puedas tomar las mejores decisiones. Padre, gracias por este tiempo. Nos acercamos a ti
porque es la palabra tuya la que nos dice Él. Porque tú sabes cómo estamos. Tú sabes si este estilo de vida actual que estamos viviendo corresponde a vivir en tu voluntad. Y si somos creyentes, tu Espíritu Santo, yo creo que nos habla al corazón claramente si en verdad estamos viviendo como tú lo esperas. Porque es tu promesa, dice tu Espíritu Santo, nos enseñará todas las cosas, Señor. Y por eso aprovechamos en esta mañana para ponernos a cuenta contigo. Señor, ayúdanos en este caminar. Sabemos lo difícil que es vivir enfocados en ti, pero ponemos nuestras vidas y tomamos la decisión de hacer las correcciones del caso, tomar las decisiones, por más difíciles que sean, para entrar dentro de lo que es tu voluntad para nuestra vida. Gracias porque tú buscas lo mejor para cada uno. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.